Firma aquí, Mateo. Y hazlo con la poca dignidad que te queda. La voz de Clara Villalba sonó limpia, fría, casi elegante, dentro del despacho con paredes de madera oscura y ventanales que daban al centro financiero de Madrid. No gritó. No necesitaba hacerlo. Su crueldad siempre había sido más efectiva cuando llegaba envuelta en calma, con perfume caro, uñas impecables y una sonrisa mínima que parecía decirle al mundo que ella ya había ganado antes de empezar. Mateo Santamaría estaba sentado al otro lado de la mesa de reuniones. Frente a él había un contrato de divorcio, una pluma negra y varios documentos ordenados con una precisión casi quirúrgica. A su derecha estaba el abogado, don Esteban Llorente, un hombre de cabello gris, traje azul marino y rostro impenetrable. No decía nada. Solo observaba. Clara se inclinó hacia adelante y empujó la carpeta con 2 dedos. No prolongues esto. Bastante vergüenza me ha dado cargar con un hombre como tú durante tantos años. Mateo no levantó la vista de inmediato. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Tenía los dedos entrelazados, tan quietos que parecían ajenos a su cuerpo. Había aprendido a no reaccionar. Había aprendido que cualquier gesto suyo podía convertirse en munición para Clara. En la silla junto a ella estaba Rodrigo, el hijo mayor de ambos, con el móvil en la mano y expresión de fastidio. A su lado, Lucía, la menor, cruzaba las piernas con elegancia y evitaba mirar directamente a su padre, como si la escena le resultara incómoda, pero no lo suficiente como para defenderlo. Clara suspiró. Mírate. Hasta para perder eres lento. El abogado giró apenas la mirada hacia Mateo. Sus ojos oscuros no revelaban compasión ni sorpresa. Solo una atención silenciosa, calculada. Señora Villalba, dijo por fin, quizá convenga mantener un tono. No, don Esteban, lo interrumpió Clara, levantando una mano. No hace falta endulzar nada. El señor Santamaría y yo llevamos 30 años casados. Él sabe perfectamente quién es. Sabe que no tiene empresa, no tiene ingresos relevantes, no tiene patrimonio propio y no tiene manera de sostener una batalla legal conmigo. Rodrigo soltó una risa breve. Mamá, por favor, acabemos rápido. Tengo una reunión a las 5. Mateo sintió el golpe de esa frase más que el de su esposa. Su hijo no había dicho papá. ¿No había dicho estás bien? No había dicho nada que recordara al niño que años atrás se dormía en su pecho mientras él le leía cuentos de barcos y faros. Clara abrió otra carpeta y deslizó varias hojas hacia él. El acuerdo es generoso. Te dejo el coche viejo, una cantidad mensual durante 6 meses y la posibilidad de retirar tus cosas de la casa antes del viernes. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Mateo levantó lentamente la cabeza. ¿La casa? Su voz sonó baja, ronca. No era miedo. Era cansancio. Un cansancio de décadas. Clara sonrió con paciencia teatral. La casa está a mi nombre, Mateo. Siempre lo estuvo. Yo pagué las reformas, yo mantuve el nivel de vida, yo construí la firma, yo hice que esta familia tuviera un apellido respetable. Tú solo, estabas ahí. Lucía se removió en su asiento. Mamá. No, Lucía. Ya es hora de hablar claro, dijo Clara sin apartar los ojos de Mateo. Tu padre debe entender que la compasión también tiene límites. Mateo miró a su hija. Durante un segundo, esperó encontrar en ella una grieta, una duda, algo parecido a la ternura. Pero Lucía bajó la mirada hacia sus manos. Tenía los ojos húmedos, sí, pero permaneció callada. Clara interpretó aquel silencio como victoria. Tus hijos ya lo han aceptado. Rodrigo trabajará conmigo en la consultora.
Lucía se quedará en la casa mientras termina el máster. Nadie quiere conflictos innecesarios. Nadie quiere tus dramas. Mateo respiró hondo. ¿Mis dramas? Clara soltó una carcajada seca. Sí, tus dramas. Tus miradas de mártir. Tus silencios interminables. Esa manera tuya de hacer sentir culpables a todos sin decir una palabra. ¿Sabes lo agotador que es vivir con un hombre que parece una estatua triste en medio de la casa? El despacho quedó en silencio. Desde el pasillo, detrás de la puerta cerrada, se escuchaba el murmullo distante de una secretaria hablando por teléfono. En la mesa, el reloj de plata marcaba las 4:12 de la tarde. Cada segundo parecía caer con un peso insoportable. Clara tomó la pluma y la colocó justo encima de la línea de firma. Hazlo. Firma. Sal de mi vida. Sal de la casa. Sal de la historia que yo construí a pesar de ti. Mateo miró la pluma. No temblaba. Eso fue lo primero que Clara notó, aunque no supo interpretarlo. Esperaba ver manos nerviosas, ojos suplicantes, labios buscando palabras imposibles. Esperaba que Mateo se quebrara. Lo había llevado a ese despacho precisamente para eso. Para que el abogado, sus hijos y el mundo invisible de las leyes fueran testigos de su derrota. Pero Mateo no se quebró. Solo levantó la vista hacia don Esteban Llorente. ¿Quiere decirles usted, o lo hago yo? Clara parpadeó. Rodrigo alzó la cabeza del móvil. Lucía dejó de respirar por un instante. El abogado cerró con calma la carpeta que tenía frente a él. Luego apoyó ambas manos sobre la mesa y miró directamente a Clara. Señora Villalba, dijo con una serenidad que heló el aire, hay algo que usted debería saber antes de continuar. Clara frunció el ceño. ¿Perdón? Don Esteban se quitó las gafas lentamente. Yo no represento sus intereses. Clara soltó una risa incrédula. No sea absurdo. Mi secretaria concertó esta cita con su despacho. Su secretaria concertó una cita, respondió él, sí. Pero este despacho lleva 14 meses trabajando para el señor Mateo Santamaría. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el ruido de la ciudad pareció apagarse. Clara dejó de sonreír. Mateo no dijo nada. Solo miró a su esposa con una tristeza tranquila, una tristeza que ya no pedía amor, ni perdón, ni explicaciones. Y fue entonces cuando Clara comprendió, demasiado tarde, que el hombre al que había llamado inútil durante años no había venido a ese despacho a rendirse. Había venido a verla descubrir la verdad. Pero para entender cómo llegaron a ese momento, hay que volver atrás. Hay que regresar a una mañana de invierno, mucho antes de aquel despacho, mucho antes de los papeles del divorcio, cuando Mateo Santamaría todavía creía que el amor consistía en aguantar un poco más. Mateo tenía 58 años y una forma suave de moverse por la casa, como si temiera ocupar demasiado espacio. Se levantaba todos los días a las 6, incluso los domingos. No porque tuviera un empleo que lo obligara a madrugar, sino porque había acostumbrado su vida a girar alrededor de las necesidades de otros. Primero preparaba café. Clara lo tomaba doble, sin azúcar, en una taza blanca de porcelana francesa que nadie más podía usar. Después exprimía naranjas para Lucía, aunque ella casi siempre dejaba el vaso intacto porque decía que prefería tomar algo en la universidad. Para Rodrigo preparaba tostadas con aguacate cuando dormía en casa, aunque desde que había entrado en la consultora de su madre apenas aparecía. Mateo hacía todo en silencio. El apartamento familiar ocupaba el último piso de un edificio elegante en el barrio de Salamanca. Había mármol en los baños, cuadros abstractos en las paredes y una terraza con plantas que Mateo cuidaba como si fueran animales heridos. Cada maceta tenía una historia.
El jazmín lo había comprado cuando Lucía cumplió 10 años. El olivo pequeño llegó el día que Rodrigo terminó la carrera. La lavanda era de Clara, aunque ella nunca la regaba. A veces, mientras pasaba los dedos por las hojas, Mateo se preguntaba si las plantas sabían que eran amadas. A las 7 menos cuarto, Clara apareció en la cocina. Vestía un traje gris perla, zapatos de tacón y una blusa de seda que Mateo había planchado la noche anterior. Su cabello castaño estaba recogido con una precisión impecable. Tenía 55 años, pero se movía con la seguridad de una mujer que jamás se permitía parecer cansada. Mateo dejó la taza frente a ella. Buenos días. Clara tomó un sorbo y frunció apenas los labios. Está tibio. Lo hice hace un momento. Pues entonces lo hiciste mal. Mateo bajó la mirada hacia la cafetera. Te preparo otro. Déjalo. Ya no tengo tiempo. Ella tomó su bolso y revisó el móvil. Sonrió al leer un mensaje. Fue una sonrisa breve, involuntaria, de esas que no se fabrican para la familia sino para alguien que está del otro lado de la pantalla. Mateo lo notó. No dijo nada. Llevaba meses notando pequeñas cosas, llamadas que Clara contestaba en el baño, reuniones que se alargaban hasta la medianoche, viajes de trabajo que no aparecían en la agenda compartida, perfumes distintos en sus chaquetas, una juventud repentina en su manera de mirarse al espejo. Pero Mateo era experto en justificar lo injustificable. Está bajo presión, se decía. La consultora creció demasiado rápido. Clara siempre fue distante cuando tenía problemas. Quizá soy yo. Quizá me he vuelto aburrido. Esa era la frase más peligrosa. La que le permitía a Clara seguir intacta dentro de su cabeza. Rodrigo entró en la cocina sin saludar. Tenía 30 años, barba perfectamente recortada y un reloj caro que Clara le había regalado cuando lo nombró director de estrategia. Se parecía a su madre en la mandíbula, en la mirada y en esa manera de actuar como si los demás siempre estuvieran un paso por detrás. ¿Está listo mi café?, preguntó. Mateo señaló la taza térmica sobre la encimera. Ahí lo tienes. También te dejé el informe impreso que me pediste anoche. Rodrigo tomó la carpeta sin mirarlo. Espero que lo hayas ordenado bien. La última vez mezclaste los anexos. Mateo tragó saliva. Los revisé 2 veces. Eso no garantiza nada, murmuró Rodrigo. Clara no intervino. Al contrario, sonrió con una satisfacción casi imperceptible, como si le agradara ver a su hijo hablarle así a su padre. Quizá porque confirmaba la jerarquía invisible de la casa. Clara arriba. Rodrigo a su lado. Lucía intentando no mirar. Mateo debajo, siempre debajo, sosteniendo el peso de todos. Lucía apareció unos minutos después. Tenía 24 años y estudiaba un máster en comunicación corporativa. De niña había sido inseparable de Mateo. Le hacía dibujos, le pedía cuentos, se escondía detrás de él cuando Clara levantaba la voz. Pero los años la habían vuelto cautelosa. No cruel como Rodrigo, no fría como Clara, sino cobarde de una forma más silenciosa. «Papá, ¿lavaste mi blusa azul?» «Sí, está colgada en tu armario». También cosí el botón que estaba flojo. Lucía sonrió apenas. «Gracias». Fue una palabra pequeña, pero a Mateo le bastó para sentir un calor breve en el pecho. Clara dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Lucía, no acostumbres a agradecer por cosas básicas. Tu padre necesita sentirse útil y esas tareas le vienen bien». La sonrisa de Lucía desapareció. Mateo fingió no haber escuchado. Ese era su talento más triste, fingir. Fingía que no le dolía cuando Clara lo presentaba en eventos como mi marido,
que ahora se dedica a la casa, con ese tono que hacía reír a los demás. Fingía que no le dolía cuando Rodrigo lo corregía delante de invitados. Fingía que no le dolía cuando Lucía, por miedo a discutir con su madre, se quedaba callada. Fingía tanto que a veces, por la noche, frente al espejo del baño, se preguntaba si aún existía algo verdadero detrás de su rostro. Pero Mateo no siempre había sido aquel hombre silencioso. A los 25 años, era un arquitecto prometedor. Tenía ideas, ambición, una risa amplia y una libreta llena de proyectos imposibles. Quería diseñar espacios públicos, bibliotecas, viviendas sociales, edificios que hicieran más digna la vida de la gente común. Conoció a Clara en una conferencia universitaria. Ella estudiaba Derecho Mercantil y hablaba como si el futuro ya le perteneciera. Se enamoró de ella con una rapidez que después le pareció ingenua. Clara era brillante, disciplinada, magnética. Cuando entraba en una habitación, todos giraban la cabeza. A Mateo le fascinaba su seguridad. Él, que dudaba antes de cada decisión importante, veía en Clara una fuerza capaz de ordenar el mundo. Se casaron 4 años después. Al principio fueron felices, o al menos eso creyó Mateo durante mucho tiempo. Vivían en un piso pequeño en Chamberí. Clara trabajaba en un despacho donde la explotaban con horarios interminables. Mateo colaboraba en un estudio de arquitectura, ganaba poco, pero volvía a casa con los ojos encendidos, hablando de planos y concursos. Luego nació Rodrigo. Clara recibió una oferta para asociarse con 2 abogados y montar una consultora especializada en conflictos empresariales. Era una oportunidad enorme, pero exigía tiempo, viajes, cenas, reuniones. Alguien tenía que quedarse con el bebé. Será temporal, le dijo Clara una noche, mientras Rodrigo dormía en una cuna junto a la cama. Solo hasta que la consultora despegue. Tú puedes pausar tus proyectos 1 año. Eres más flexible. Mateo aceptó. 1 año se convirtió en 3. Después nació Lucía. Clara ya no hablaba de una pausa, sino de una decisión práctica. Mi carrera genera más dinero, Mateo. No podemos actuar como adolescentes románticos. Tú eres mejor con los niños. Además, cuando todo esté estable, podrás retomar lo tuyo. Pero la estabilidad nunca llegó, porque Clara siempre encontraba una nueva meta, un nuevo cliente, un nuevo nivel que alcanzar. Y Mateo, poco a poco, se convirtió en el encargado de lo invisible: colegios, médicos, comidas, cumpleaños, deberes, uniformes, reuniones de padres, enfermedades, vacaciones, problemas, lágrimas. Clara construía una reputación. Mateo construía una familia. Durante años, él no lo vio como una pérdida. Amaba a sus hijos. Amaba prepararles meriendas, esperarles a la salida del colegio, enseñarles a montar en bicicleta. Amaba incluso esas noches agotadoras en las que Lucía tenía fiebre y él se quedaba despierto cambiándole paños húmedos mientras Clara dormía porque al día siguiente tenía una negociación importante. El problema no fue sacrificarse. El problema fue que, con el tiempo, todos empezaron a creer que su sacrificio no valía nada. La primera humillación pública que Mateo recordaba ocurrió en una cena de empresa. Clara acababa de cerrar un contrato millonario con una cadena hotelera y organizó una celebración en un restaurante exclusivo. Mateo eligió su mejor traje, uno azul oscuro que ya le quedaba un poco ajustado. Estaba nervioso, pero orgulloso. En algún momento, uno de los socios de Clara le preguntó: ¿Y usted a qué se dedica, Mateo? Él sonrió. Soy arquitecto, aunque llevo años más centrado en la familia. Antes de que pudiera añadir algo más, Clara soltó una risa ligera. Arquitecto jubilado antes de construir nada, digamos. La mesa entera rió.
Mateo también sonrió, porque no supo qué otra cosa hacer. Clara apoyó una mano sobre su brazo. No lo digo con mala intención. Mateo es maravilloso con las tareas domésticas. Si no fuera por él, mis camisas no estarían planchadas y mis hijos no habrían llegado vivos a la adolescencia. Más risas. Mateo sintió que algo pequeño se apagaba dentro de él. Esa noche, al volver a casa, intentó decirle que el comentario le había dolido. Clara se quitó los pendientes frente al espejo y ni siquiera lo miró. Por favor, no empieces. Fue una broma. Pero se rieron de mí. Se rieron contigo. No, Clara. Se rieron de mí. Ella se giró con una expresión de hastío. Mateo, si vas a vivir ofendido por cada tontería, será imposible llevarte a ninguna parte. Él pidió perdón. Ni siquiera supo por qué. A partir de entonces, las bromas dejaron de ser excepciones y se volvieron costumbre. Clara decía que él era demasiado sensible, demasiado lento, demasiado casero, demasiado poco ambicioso. Rodrigo creció escuchando esas frases hasta adoptarlas como verdades. Lucía las odiaba, pero aprendió a bajar la cabeza. Los años siguieron pasando. La consultora Villalba & Asociados se convirtió en una de las firmas más influyentes en reestructuración empresarial. Clara aparecía en revistas, daba entrevistas, participaba en foros. Su apellido se volvió sinónimo de poder. Mateo, en cambio, desapareció de las fotografías oficiales. Al principio acudía a los eventos a su lado. Después Clara dejó de invitarlo. «Te aburres», decía. «No quiero que te sientas incómodo. Son conversaciones muy técnicas. No tienes nada que ponerte. Mejor quédate en casa». Y Mateo se quedaba. No porque no quisiera salir. No porque no tuviera opinión. Se quedaba porque discutir con Clara era como golpear una pared de mármol, uno solo conseguía hacerse daño en las manos. Una tarde de otoño, mientras ordenaba el despacho de la casa, Mateo encontró una carpeta que no reconoció. Estaba dentro de un cajón que Clara siempre mantenía cerrado. No habría mirado de no ser porque buscaba el pasaporte de Lucía para un trámite universitario. La carpeta llevaba una etiqueta escrita a mano, transferencias internas. Mateo la abrió. Al principio no entendió lo que veía. Eran copias de movimientos bancarios, contratos de cesión, poderes notariales y documentos relacionados con una sociedad llamada Horizonte Norte S.L. El nombre le resultó vagamente familiar. Lo había oído en llamadas de Clara, siempre en voz baja. Entonces vio su propia firma. Una firma antigua, escaneada, colocada al final de un documento de autorización. Mateo sintió que la habitación se inclinaba. Se sentó en la silla y acercó los papeles a la luz. Su nombre aparecía como cónyuge conocedor de una operación patrimonial que jamás había aprobado. Había anexos, fechas, sellos notariales. Demasiada información para comprenderla de golpe. Escuchó pasos en el pasillo. Cerró la carpeta de inmediato y la dejó donde estaba. Cuando Clara entró, él fingía revisar unas facturas de la comunidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella. Buscaba el pasaporte de Lucía. Clara observó el cajón. «Ese no es sitio para buscar pasaportes». «Me equivoqué». Ella se quedó mirándolo unos segundos. «Demasiados». «No toques mis documentos, Mateo. No toque nada importante». Clara dio un paso hacia él. «Todo lo mío es importante». Aquella noche, Mateo no durmió. Se quedó mirando el techo mientras Clara respiraba a su lado con absoluta tranquilidad. Hacía meses que dormían en habitaciones separadas algunas noches,
pero esa vez ella había vuelto al dormitorio principal sin explicación, quizá para vigilarlo, quizá por costumbre. A las 3 de la madrugada, Mateo se levantó con cuidado y bajó a la cocina. Bebió agua. Luego encendió la pequeña lámpara junto al fregadero y se quedó mirando sus propias manos. No eran manos inútiles. Habían cambiado pañales, cosido disfraces, curado heridas, preparado miles de comidas, sostenido a sus hijos cuando lloraban. Habían dibujado planos años atrás. Habían plantado árboles. Habían firmado documentos sin leer porque confiaban en la persona equivocada. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió miedo de Clara. No miedo a sus gritos. No miedo a sus desprecios. Eso ya lo conocía. Miedo a lo que podía haber hecho en silencio. Durante las semanas siguientes, comenzó a observar. No de forma torpe. No preguntando directamente. Mateo había aprendido de tanto callar que el silencio también podía servir para escuchar. Revisó correos antiguos en el ordenador familiar. Buscó extractos bancarios que Clara había dejado olvidados. Tomó fotografías de documentos cuando podía. Anotó fechas, nombres, sociedades. Y entonces apareció otro nombre. Iván Salcedo. Al principio era solo una firma en un contrato. Después, un mensaje emergente en el móvil de Clara mientras ella se duchaba. Lo de Mateo está controlado. Cuando firme, tendremos vía libre. Mateo leyó la frase desde la mesa del dormitorio. No tocó el teléfono. No hizo ruido. Solo sintió que algo frío le recorría la espalda. Cuando Clara salió del baño envuelta en una bata blanca, él estaba cerrando las cortinas. ¿Qué haces?, preguntó ella. Nada. Iba a dormir. Clara miró el móvil sobre la mesilla, luego a él. Últimamente estás raro. Mateo sonrió apenas. Será la edad. Ella se acercó, le tocó la mejilla con una ternura tan falsa que casi dolía más que el desprecio. No te pongas paranoico. No te queda bien. Esa frase confirmó más que cualquier documento. Al día siguiente, Mateo hizo algo que no hacía desde hacía décadas, salió de casa sin decir a dónde iba. Caminó durante casi una hora por Madrid, con una carpeta bajo el brazo y el corazón golpeándole las costillas. Se detuvo frente a un edificio discreto cerca de la calle Almagro. En el tercer piso estaba el despacho de Esteban Llorente, abogado especializado en derecho mercantil y patrimonial. No lo eligió al azar. Años atrás, antes de convertirse en la sombra de Clara, Mateo había conocido a Esteban en la universidad. No fueron íntimos, pero se respetaban. Esteban había sido uno de los pocos que, en una cena de antiguos alumnos, le preguntó con sinceridad: ¿Y tus proyectos, Mateo? Siempre pensé que harías algo grande. Mateo no supo responder entonces. Ahora sí necesitaba hacerlo. La secretaria lo hizo pasar tras unos minutos. Esteban se levantó al verlo. Había envejecido bien, con esa gravedad tranquila de quienes han pasado la vida escuchando desgracias sin perder la humanidad. Mateo Santamaría, dijo, sorprendido. ¿Cuántos años? Mateo intentó sonreír, pero los labios no le obedecieron. Necesito ayuda. Esteban no hizo preguntas innecesarias. Le indicó una silla, cerró la puerta y esperó. Mateo dejó la carpeta sobre la mesa. Creo que mi esposa ha usado mi firma en documentos que no entiendo. Creo que está moviendo patrimonio. Y creo que planea divorciarse de mí dejándome sin nada. Esteban abrió la carpeta. Leyó la primera hoja. Luego la segunda. Su expresión cambió muy poco, pero Mateo vio cómo sus ojos se endurecían. ¿Tú firmaste esto? No. ¿Y esto?
Tampoco. ¿Reconoces esta sociedad? No hasta hace unos días. Esteban continuó leyendo en silencio durante casi 20 minutos. Mateo permaneció inmóvil, sintiendo que cada página era una piedra extra sobre su pecho. Finalmente, el abogado cerró la carpeta. Mateo, voy a hablarte con claridad. Esto es grave. Mateo asintió lentamente. Lo imaginaba. No. Creo que todavía no lo imaginas del todo. El aire pareció volverse más pesado. Esteban juntó las manos sobre el escritorio. Aquí no solo hay una estrategia de divorcio agresiva. Hay indicios de falsificación documental, ocultación patrimonial y posible administración desleal. Si tu esposa está detrás de esto, y si ese Iván Salcedo participa, han cometido errores serios. Mateo bajó la vista. Clara no comete errores. Esteban lo miró con firmeza. La gente arrogante siempre comete el mismo error, subestima a quien desprecia. Mateo sintió que aquellas palabras le atravesaban algo dormido. Durante años, Clara lo había subestimado. Rodrigo lo subestimaba. Incluso Lucía, con su silencio, había aprendido a verlo como alguien incapaz de defenderse. Pero allí, en aquel despacho, frente a un abogado que no lo trataba como un estorbo, Mateo recordó que alguna vez había sido un hombre con criterio, con inteligencia, con voluntad. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Esteban no respondió de inmediato. Abrió un cuaderno y tomó nota de varios nombres. Primero, no debes confrontarla. Segundo, no debes firmar nada. Tercero, vamos a reconstruir todo: cuentas, sociedades, propiedades, autorizaciones, transferencias. Necesito copias de cualquier documento al que puedas acceder legalmente. También necesitaremos un peritaje caligráfico si hay firmas falsificadas. Mateo tragó saliva. Si Clara descubre que vine. No lo descubrirá si actúas como has actuado todos estos años. Mateo frunció el ceño. Esteban sostuvo su mirada. En silencio. Aquella palabra, que durante tanto tiempo había sido una condena, se convirtió de pronto en una herramienta. Mateo salió del despacho una hora después con instrucciones precisas y una sensación extraña en el pecho. No era alegría. No era alivio. Era algo más sobrio, más profundo. Era dirección. Por primera vez en años, sabía que sus pasos conducían a alguna parte. Cuando regresó a casa, Clara estaba en el salón hablando por teléfono. Al verlo entrar, tapó el micrófono con la mano. ¿Dónde estabas? Mateo dejó las llaves en el cuenco de la entrada. Caminando. ¿Caminando? Sí. Clara lo miró como si aquella respuesta le resultara ridícula. A tu edad deberías avisar. Luego pasa algo y tengo que perder la tarde llamando hospitales. Mateo se quitó el abrigo lentamente. No volverá a pasar. Clara volvió a su llamada. Perdona, Iván. Era Mateo. Sí, nada importante. Nada importante. Mateo caminó hacia la cocina, abrió el grifo y se lavó las manos aunque no estaban sucias. Mientras el agua corría, escuchó la risa baja de Clara desde el salón. Antes esa risa le habría partido el alma. Esa tarde solo le confirmó que había empezado una guerra silenciosa. Y por primera vez, Mateo no pensaba perderla. Durante los meses siguientes, Mateo aprendió a vivir una doble vida sin moverse del mismo hogar. Por fuera, seguía siendo el hombre tranquilo que preparaba café, regaba las plantas, recogía la ropa de la tintorería y escuchaba los comentarios hirientes sin responder. Por dentro, sin embargo, cada día iba recuperando una parte de sí mismo que creía perdida. No era una transformación ruidosa.
No había discursos frente al espejo ni decisiones impulsivas. Mateo no era ese tipo de hombre. Su fuerza había sido siempre discreta, casi invisible. Lo que cambió fue la dirección de su silencio. Antes callaba para sobrevivir. Ahora callaba para observar. Clara no notó el cambio al principio. Para ella, Mateo era un mueble más de la casa, una presencia útil y predecible. Lo veía en la cocina y pensaba que podía seguir manejándolo como siempre. Lo veía bajar la mirada y confundía prudencia con rendición. Lo veía obedecer y no imaginaba que, mientras asentía, estaba registrando cada frase, cada ausencia, cada movimiento extraño en sus cuentas. Una noche, Clara llegó a casa después de las 11. Traía el cabello suelto, los labios pintados de rojo oscuro y un abrigo nuevo que Mateo no había visto antes. Al entrar, dejó el bolso sobre la consola del recibidor y se quitó los tacones con un gesto de cansancio teatral. ¿No dormías?, preguntó al verlo sentado en el salón. Mateo tenía un libro abierto sobre las rodillas. No había leído una sola línea. Te esperaba. Clara soltó una risa breve. Qué antiguo suena eso. La cena está en el horno. Ya cené. Mateo cerró el libro despacio. No avisaste. No tengo que reportarte cada movimiento, Mateo. Él asintió. Claro. Clara lo miró con sospecha. Algo en esa calma empezaba a incomodarla, aunque todavía no sabía nombrarlo. ¿Qué pasa contigo últimamente? Nada. Ese es el problema. Nunca pasa nada contigo. Nunca dices nada, nunca haces nada, nunca decides nada. A veces pienso que si desapareciera una semana, tú seguirías poniendo la mesa para dos como un idiota. Mateo sostuvo su mirada. Probablemente no. Clara parpadeó. Fue una respuesta pequeña, pero no era la respuesta que esperaba. ¿Qué significa eso? Que si desaparecieras una semana, notaría tu ausencia. Ella sonrió con desprecio. No intentes ponerte poético. Te queda ridículo. Mateo volvió a abrir el libro. Clara permaneció de pie unos segundos, esperando que él pidiera perdón, que explicara, que se encogiera. Pero Mateo no hizo nada. Y esa falta de reacción, por primera vez, no pareció debilidad. Pareció una puerta cerrándose. Clara subió al dormitorio sin decir buenas noches. Mateo esperó hasta escuchar el agua de la ducha. Entonces se levantó, fue al recibidor y miró el bolso que ella había dejado abierto. No lo tocó. No necesitaba hacerlo. Desde donde estaba alcanzaba a ver el borde de un sobre blanco con el logotipo de un hotel de Toledo. Lo fotografió. Después volvió al salón y se sentó otra vez con el libro abierto. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, Esteban Llorente recibió la imagen en su correo seguro. 20 minutos después, llamó a Mateo desde una línea privada. Ese hotel aparece en los gastos de una de las sociedades vinculadas a Horizonte Norte, dijo el abogado. Mateo cerró los ojos. Entonces no era una cena de trabajo. Puede que sí, pero no con quien ella dijo. Necesito que sigas recopilando, pero con cuidado. Clara está moviendo más rápido de lo que pensábamos. Mateo estaba en una cafetería pequeña. Lejos del barrio, donde nadie de la consultora pudiera verlo. Tenía una taza de té delante, intacta. ¿Qué ha hecho? Esteban guardó silencio un momento. Ha solicitado una valoración de la vivienda familiar y de 2 propiedades en Valencia que están vinculadas indirectamente a una sociedad patrimonial. También ha consultado a un notario por un acuerdo de separación de bienes retroactivo. Mateo frunció el ceño. ¿Eso se puede hacer? No como ella pretende.
pero puede intentar que firmes documentos sin que entiendas su alcance. Ya lo ha hecho antes. Mateo miró por la ventana. La gente pasaba con bolsas, abrigos y prisa. El mundo seguía funcionando con una normalidad casi insultante. ¿Quiere dejarme sin nada? Sí, respondió Esteban. Pero hay algo más. Creo que quiere hacerlo antes de que salga a la luz la relación con Iván Salcedo. Mateo apretó la taza entre las manos. ¿Quién es exactamente? Empresario. Consultor financiero. Ha participado en varias operaciones de compra de deuda. También aparece como administrador de una sociedad pantalla. No es un aficionado. ¿Y Clara? Tampoco. Mateo dejó escapar una respiración lenta. Entonces llevan tiempo planeándolo. Probablemente. Hubo un silencio. Mateo pensó en las cenas frías, en las camisas planchadas, en las noches esperando llamadas que no llegaban. Pensó en Rodrigo copiando el tono de su madre. Pensó en Lucía bajando la mirada. Pensó en sí mismo, tantos años defendiendo a Clara frente a su propia tristeza. Esteban, dijo al fin, ¿cuánto de mi vida pueden quitarme legalmente? El abogado no suavizó la respuesta. Legalmente, menos de lo que ella cree. Emocionalmente, ya te han quitado demasiado. Mateo no respondió. Pero aquella frase se quedó con él todo el día. Esa misma noche hubo una cena familiar. Clara la organizó sin consultar a nadie. Dijo que necesitaban hablar como adultos. Mateo supo que algo venía. La mesa estaba impecable. Él había cocinado merluza al horno, ensalada templada y una tarta de manzana que Lucía adoraba desde niña. Rodrigo llegó tarde, hablando por teléfono. Lucía apareció con ojeras y una carpeta universitaria bajo el brazo. Clara bajó vestida de negro, elegante como para una negociación. Se sentaron. Durante los primeros minutos, solo se escuchó el sonido de los cubiertos contra los platos. Rodrigo fue el primero en romper el silencio. Mamá me dijo que estás extraño. Mateo levantó la vista. ¿Extraño? Sí. Más raro de lo habitual. Clara bebió un sorbo de vino. Tu padre está atravesando una etapa. Imagino que la edad, la falta de propósito, esas cosas. Lucía miró a Mateo con incomodidad. Mamá, no hace falta decirlo así. Clara sonrió. ¿Cómo quieres que lo diga? La verdad no se vuelve cruel solo porque suene desagradable. Mateo cortó un trozo pequeño de pescado. ¿Estoy bien? Rodrigo soltó una risa seca. Papá, nadie que esté bien pasa el día hablando con las plantas. Mateo lo miró. Al menos ellas escuchan sin despreciar. El silencio cayó de golpe. Lucía dejó el tenedor en el plato. Rodrigo frunció el ceño, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. Clara apoyó lentamente la copa sobre la mesa. ¿Qué dijiste? Mateo tomó agua. Nada importante. Clara entornó los ojos. No uses mi frase conmigo. No sabía que era tuya. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Te parece gracioso? No. Entonces, ¿qué te pasa? Porque últimamente tienes una actitud. Mateo lo interrumpió con voz baja. Rodrigo, soy tu padre. Puedes hablarme con desacuerdo, pero no con desprecio. Rodrigo abrió la boca, sorprendido. Clara se rió. Mira nada más. Ahora resulta que tenemos autoridad paterna en la mesa. Lucía susurró. Por favor, basta. Pero Clara ya había encontrado una grieta y no pensaba soltarla. No, Lucía. Dejemos que tu padre hable. Quizá después de 30 años ha decidido convertirse en hombre.
Mateo sintió el golpe, pero no bajó la mirada. Yo nunca dejé de serlo. Clara. Ella se quedó quieta. La frase no fue agresiva. No fue teatral. Pero tenía una serenidad que la desarmó por un segundo. Rodrigo empujó la silla hacia atrás. No voy a participar en este circo. Claro que no, dijo Mateo. Tú solo participas cuando el circo humilla a otro. Rodrigo se puso de pie. Mamá, ¿vas a permitir esto? Clara no respondió enseguida. Estaba mirando a Mateo como si acabara de descubrir una sombra nueva en una habitación conocida. Tu padre está cansado, dijo finalmente. No sabe lo que dice. Mateo dobló la servilleta y la dejó junto al plato. Sé exactamente lo que digo. Lucía tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá. Él la miró con ternura. No pasa nada, hija. Pero sí pasaba. Pasaba que Clara ya no controlaba del todo el guión. Pasaba que Rodrigo ya no podía burlarse sin recibir respuesta. Pasaba que Lucía empezaba a ver algo que llevaba años enterrado bajo la rutina: su padre no era débil. Era un hombre agotado que había decidido dejar de desaparecer. Aquella noche, después de la cena, Lucía llamó a la puerta del pequeño cuarto que Mateo usaba como estudio. Era una habitación estrecha, con una mesa antigua, algunas plantas y cajas llenas de cuadernos de arquitectura que él nunca había tirado. ¿Puedo entrar? Mateo cerró una carpeta antes de girarse. Claro. Lucía entró despacio. Llevaba un jersey ancho y el cabello recogido sin cuidado. Ya no parecía la joven elegante que se esforzaba por encajar en el mundo de Clara. Parecía, por unos segundos, la niña que corría hacia él cuando tenía miedo. Lo de la cena empezó. No tienes que disculparte por tu madre ni por tu hermano. No iba a disculparme por ellos. Mateo la miró. Lucía respiró hondo. Quería disculparme por mí. Él sintió que algo se le aflojaba en el pecho. Lucía. No. Déjame decirlo. Llevo años viendo cosas. Comentarios. Gestos. La forma en que mamá te habla. La forma en que Rodrigo te imita. Y yo me quedo callada. Mateo no dijo nada. Siempre me digo que es mejor no empeorar las cosas. Que si intervengo, mamá se enfadará más. Que tú prefieres evitar conflictos. Pero la verdad es que soy cobarde. Mateo se levantó lentamente. No eres cobarde. Eres hija de una casa donde aprendiste que hablar tenía consecuencias. Lucía empezó a llorar. Eso no lo justifica. No. Pero lo explica. Ella se cubrió la boca con una mano. Papá, ¿mamá tiene a alguien? La pregunta quedó suspendida entre los dos. Mateo sintió el impulso de protegerla, como cuando era niña y él suavizaba las verdades para que no le dolieran. Pero Lucía ya no era una niña. Y proteger a otros con mentiras era una forma más lenta de hacerles daño. Creo que sí. Lucía cerró los ojos. Lo sabía. Mateo se acercó. ¿Por qué? La escuché hablando por teléfono. Varias veces. Una noche dijo, cuando Mateo firme, todo será más fácil. Pensé que hablaba de algo de la consultora, pero no sonaba a trabajo. Mateo sintió que el corazón le golpeaba más fuerte. ¿Recuerdas cuándo fue? Hace unas 3 semanas. Estaba en la terraza. No me vio. También mencionó a alguien llamado Iván. Mateo bajó la mirada. Lucía lo notó. Tú ya lo sabías. Estoy empezando a entenderlo. ¿Entender qué? Mateo dudó. No podía contarle todo. No todavía. No porque no confiara en ella,
sino porque Clara era capaz de usar cualquier debilidad, cualquier palabra, cualquier emoción. Tu madre está tomando decisiones que pueden afectar a esta familia. Lucía se secó las lágrimas. ¿Decisiones legales? Mateo la miró con cuidado. Sí. ¿Estás en peligro? La pregunta lo conmovió más de lo que esperaba. No físicamente. No me refiero a eso. Mateo sonrió con tristeza. Lo sé. Lucía dio un paso hacia él. Papá, dime qué puedo hacer. Durante años, Mateo había esperado esa frase. Tal vez no exactamente esas palabras, pero sí algo parecido. Una señal. Una mano extendida desde el otro lado del silencio. Sin embargo, cuando llegó, no sintió victoria. Sintió responsabilidad. Por ahora, observa, dijo. No confrontes a tu madre. No le cuentes esta conversación a Rodrigo. Y si escuchas algo importante, anótalo con fecha y hora. Lucía abrió los ojos. Entonces sí está pasando algo serio. Mateo asintió. Sí. Ella respiró hondo, como si acabara de cruzar una puerta que no podría volver a cerrar. De acuerdo. Antes de irse, Lucía lo abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, porque hacía demasiado tiempo que no se abrazaban así. Luego ella apoyó la frente en su hombro y lloró en silencio. Mateo cerró los ojos y la sostuvo con cuidado, como si temiera que ese instante se rompiera. Desde el pasillo, Clara los vio. No dijo nada. Pero su rostro cambió. A la mañana siguiente, la casa amaneció con una tensión distinta. Clara no mencionó el abrazo, pero su trato hacia Lucía se volvió más afilado. Le criticó la ropa, el máster, el desayuno, incluso la forma en que sostenía la taza. Lucía, por primera vez, no respondió con sumisión absoluta. Mamá, no estoy de humor. Clara levantó una ceja. Perdona. Dije que no estoy de humor. Rodrigo, que revisaba correos en la mesa, miró a su hermana. ¿Y a esta qué le pasa? Mateo dejó un plato junto al fregadero. Tiene derecho a estar cansada. Clara giró la cabeza hacia él. Nadie te preguntó. Lo sé. Entonces no opines. Mateo se secó las manos con un paño. Voy a salir. Clara se tensó. ¿A dónde? A caminar. Últimamente caminas mucho. Me hace bien. Rodrigo sonrió con burla. Igual descubre una vocación de jubilado atleta. Mateo tomó su abrigo. Quizá. Salió antes de que Clara pudiera detenerlo. Pero no fue a caminar. Fue al despacho de Esteban. Aquella mañana, el abogado tenía noticias. Sobre la mesa había un informe preliminar preparado por un perito financiero. Mateo lo leyó en silencio, aunque muchas palabras técnicas le resultaban ajenas. Esteban le fue explicando punto por punto. Clara había creado, junto con Iván Salcedo, una estructura de sociedades destinada a separar activos de la consultora principal. Parte del dinero generado durante el matrimonio había sido transferido a cuentas vinculadas a Horizonte Norte. Algunas operaciones requerían, en teoría, consentimiento de Mateo por tratarse de bienes gananciales o beneficios acumulados durante la sociedad matrimonial. Ese consentimiento aparecía firmado. Pero Mateo no había firmado. ¿Puedes probarlo?, preguntó él. Esteban señaló un documento. El perito caligráfico es bastante claro. Las firmas fueron imitadas a partir de modelos antiguos. Además, hay fechas en las que supuestamente firmaste documentos ante testigos, pero tenemos pruebas de que estabas en otros lugares. Mateo recordó. Una de esas fechas era el día de la operación de rodilla de Lucía.
Él había pasado 12 horas en el hospital. Clara llegó solo al final, con flores y prisa. Tengo fotos de ese día, dijo Mateo. Perfecto. Esteban pasó la página. ¿Y hay algo más? Mateo levantó la vista. ¿Más? Sí. ¿Recuerdas aquel proyecto tuyo de hace años? El complejo cultural en Segovia. Mateo se quedó inmóvil. Había sido su último intento de volver a la arquitectura. Un proyecto pequeño, casi personal, para rehabilitar una antigua fábrica y convertirla en centro cultural. Lo presentó a un concurso municipal, pero nunca prosperó. Clara le dijo entonces que era una pérdida de tiempo. Que a nadie le interesaban sus fantasías sociales. ¿Qué tiene que ver eso? Esteban lo miró con atención. ¿Sabías que los planos fueron registrados posteriormente por una sociedad vinculada a Clara? Mateo sintió un zumbido en los oídos. No. Y que años después, una versión modificada de ese concepto se utilizó en una licitación privada. Mateo no pudo hablar. Esteban empujó una copia hacia él. Mira esto. Mateo tomó el documento. Reconoció de inmediato la distribución del espacio central. La orientación de los patios, la estructura de luz natural. Habían cambiado materiales, nombres y escalas, pero la idea era suya. Inconfundiblemente suya. Suya. Durante años había creído que aquel proyecto había muerto en una carpeta olvidada. Clara lo había enterrado delante de él y luego lo había vendido a sus espaldas. ¿Cuánto? Preguntó Mateo, con la voz apenas audible. Esteban entendió. La operación generó beneficios importantes. Parte de esos beneficios terminaron en una sociedad donde Iván aparece como asesor externo. Mateo apoyó una mano sobre la mesa. Por un momento, no fue el marido traicionado ni el padre humillado. Fue el joven arquitecto de 25 años viendo cómo alguien le robaba no solo dinero, sino una parte de su alma. Me quitó hasta eso, susurró. Esteban no respondió enseguida. Mateo, esto cambia mucho las cosas. Ya no hablamos solo del divorcio. Hablamos de propiedad intelectual, enriquecimiento injusto y posibles delitos documentales. Mateo cerró los ojos. Recordó a Clara riéndose aquella noche en la cena de empresa, arquitecto jubilado antes de construir nada. Mientras se burlaba de él, ya sabía que había usado sus ideas. La crueldad no estaba solo en el desprecio. Estaba en la paciencia con que lo había mantenido ignorante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Esteban habló con calma. Esperar el momento correcto. ¿Y cuándo será? Cuando ella crea que ya ganó. La oportunidad llegó antes de lo esperado. 3 semanas después, Clara anunció que habría una reunión formal para discutir el futuro familiar. No lo dijo como pregunta. Lo informó durante el desayuno, delante de Rodrigo y Lucía. He hablado con un abogado, dijo. Necesitamos ordenar ciertas cosas. Mateo untaba mantequilla en una tostada. ¿Qué cosas? Clara sonrió. No te preocupes. Te lo explicarán con palabras sencillas. Rodrigo soltó una risita. Lucía miró a su padre, alarmada. Mateo no cambió de expresión. ¿Cuándo? El jueves. A las 4. En el despacho de Esteban Llorente. Lucía casi dejó caer la taza. Mateo sintió un silencio profundo dentro de sí. Clara continuó. Es un abogado serio. Neutral. Quiero que todo se haga correctamente. Será mejor para todos si firmas sin convertir esto en un espectáculo. Mateo levantó la vista. ¿Qué debo firmar? Un acuerdo. ¿De divorcio? Clara se quedó mirándolo.
Rodrigo levantó la cabeza. Lucía contuvo la respiración. Sí, dijo Clara al fin. De divorcio. Mateo dejó el cuchillo sobre el plato. Entiendo. Clara pareció decepcionada por la falta de reacción. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Por ahora, sí. 30 años de matrimonio y solo dices entiendo. Mateo la miró con una calma que ella no supo leer. He dicho muchas cosas durante 30 años, Clara. El problema es que tú solo escuchabas cuando te convenía. La mandíbula de Clara se tensó. No empieces a hacerte la víctima. No estoy empezando nada. Rodrigo se levantó. Mamá, déjalo. Ya sabemos cómo se pone. Mateo lo miró. No, Rodrigo. No sabes. Su hijo quiso responder, pero algo en la voz de Mateo lo detuvo. Clara recuperó el control con una sonrisa. Perfecto. Jueves a las 4. Sé puntual, por una vez. Mateo asintió. Lo seré. Esa tarde, cuando la casa quedó vacía, Mateo entró en su estudio y cerró la puerta. Llamó a Esteban. Ya eligió tu despacho. Al otro lado de la línea, el abogado guardó silencio un segundo. Lo sé. Su secretaria llamó ayer. ¿Y aceptaste? Por supuesto. Mateo miró sus viejos planos guardados en cajas. ¿Está todo listo? Casi. Pero necesito preguntarte algo antes de seguir. Dime. Cuando llegue el momento, Clara intentará provocarte. Te humillará. Quizá delante de tus hijos. Quizá delante de mí. Va a querer que parezcas inestable, resentido, incapaz. ¿Podrás mantener la calma? Mateo cerró los ojos. Pensó en todas las veces que había tragado dolor para no asustar a sus hijos. Todas las veces que había sonreído mientras lo reducían a una broma. Todas las veces que había pedido perdón por heridas que no había causado. Sí, dijo. No lo digo como abogado. Lo digo como alguien que te conoció antes de todo esto. No tienes que demostrar fortaleza aguantando más de lo necesario. Mateo abrió los ojos. No voy a aguantar, Esteban. Miró hacia la ventana. Afuera, Madrid seguía moviéndose bajo una luz gris. Voy a esperar. El jueves llegó con una lentitud insoportable. Mateo se vistió con cuidado. Eligió un traje azul oscuro que no usaba desde hacía años. Le quedaba un poco holgado, pero al mirarse en el espejo no vio a un hombre derrotado. Vio a alguien cansado, sí. Herido, sí. Pero entero. Antes de salir, Lucía tocó la puerta de su habitación. Papá. Él se giró. Ella estaba pálida. Celo de la reunión. Mamá quiere que vaya. Lo imaginaba. Rodrigo también irá. Mateo se acercó. Escúchame, Lucía. Pase lo que pase, no intervengas si no quieres. No tienes que cargar con esto. Pero no quiero quedarme callada otra vez. Mateo le tomó las manos. Entonces habla cuando tu conciencia te lo pida, no cuando la culpa te empuje. Lucía lloró en silencio. Tengo miedo. Yo también. Ella lo miró sorprendida. Mateo sonrió apenas. Ser valiente no es no tener miedo, hija. Es no dejar que el miedo decida por ti. Lucía lo abrazó. Esta vez, el abrazo no fue torpe. Fue firme. Clara los vio desde el pasillo. Su rostro se endureció. ¡Qué escena tan conmovedora!, dijo. ¿Ya terminaste de preparar a tu testigo sentimental? Lucía se apartó. Mamá, basta. Clara se acercó despacio.
Ten cuidado con el tono que usas conmigo. Mateo se interpuso sin brusquedad. Nos vamos a retrasar. Clara lo miró con desprecio. Por una vez tienes razón. Bajaron juntos al garaje. Rodrigo los esperaba dentro del coche de Clara, irritado. Durante el trayecto, nadie habló. Madrid se deslizaba al otro lado de las ventanas, semáforos, peatones, fachadas elegantes, motocicletas filtrándose entre coches. Mateo miraba la ciudad como si la viera por primera vez después de años de vivir encerrado en una versión estrecha de sí mismo. Clara revisaba documentos en una carpeta negra. Rodrigo escribía mensajes. Lucía miraba sus propias manos. Al llegar al edificio de Esteban Llorente, Clara bajó con paso decidido. Era su escenario favorito, un despacho elegante, una mesa larga, papeles, testigos, lenguaje legal. Allí se sentía invencible. Mateo caminó detrás. No lentamente. No encorvado. Simplemente detrás. La secretaria los recibió con cortesía y los condujo a la sala de reuniones. Esteban ya estaba allí. Se levantó al verlos entrar. Saludó a Clara, a Rodrigo, a Lucía y finalmente a Mateo con la misma formalidad exacta. Ni una mirada de complicidad. Ni un gesto de más. Clara tomó asiento como si presidiera una junta directiva. Bien, don Esteban. Empecemos. Cuanto antes resolvamos esto, mejor para todos. Esteban asintió. Por supuesto. Mateo se sentó frente a ella. La mesa era larga, de madera oscura. Sobre ella descansaban varias carpetas. Una de Clara. Dos de Esteban. Una vacía frente a Mateo, colocada allí como si todavía no tuviera nada que presentar. Clara lo notó y sonrió. No te preocupes, Mateo. No esperaba que trajeras nada. Nunca fuiste bueno preparándote para las cosas importantes. Rodrigo miró hacia otro lado para ocultar la risa. Lucía apretó los labios. Esteban abrió una carpeta. Señora Villalba, usted solicitó esta reunión para presentar una propuesta de divorcio. Exacto, dijo Clara. Mi intención es evitar una batalla innecesaria. Mateo no tiene recursos para sostenerla, y sería cruel permitirle gastar energía en una pelea que no puede ganar. Mateo permaneció inmóvil. Clara sacó los documentos y los deslizó hacia él. El acuerdo está redactado. Es limpio. Sencillo. Más generoso de lo que merece, considerando que durante décadas he sido yo quien sostuvo económicamente esta familia. Esteban tomó una copia. Revisaremos cada punto. No hará falta extenderse demasiado, dijo Clara. Mateo confiará en mi criterio. Siempre lo ha hecho. Entonces miró a su esposo. Y pronunció la frase que había preparado durante semanas, la frase destinada a quebrarlo frente a todos. Firma aquí, Mateo. Y hazlo con la poca dignidad que te queda. La sala quedó congelada. Lucía cerró los ojos. Rodrigo se recostó en la silla, satisfecho. Clara empujó la pluma. Mateo miró el documento. Luego miró a Esteban. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara vio algo en los ojos de su esposo que no pudo controlar. No era rabia. No era súplica. Era una calma terrible. ¿Quiere decirles usted, o lo hago yo? ¿Quiere decirles usted, o lo hago yo? La frase de Mateo cayó sobre la mesa como una copa rota. Clara tardó un instante en reaccionar. No porque no hubiera entendido las palabras, sino porque su mente se negó a aceptarlas. Durante 30 años había conocido todas las versiones de Mateo, el joven ilusionado, el padre cansado, el esposo obediente, el hombre que bajaba la voz para no discutir,
El que pedía perdón incluso cuando no tenía culpa. Pero aquel Mateo, sentado frente a ella con los hombros rectos y una serenidad casi dolorosa, era un desconocido. Rodrigo dejó el móvil sobre la mesa. ¿Qué significa eso? Lucía miró a su padre, luego al abogado. Había miedo en su rostro, pero también una esperanza contenida, como si acabara de ver abrirse una puerta en una habitación donde todos llevaban años sin aire. Don Esteban Llorente cerró despacio la carpeta que tenía frente a él. Significa, dijo con voz tranquila, que antes de que el señor Santamaría firme cualquier documento, debo aclarar mi posición profesional. Clara soltó una risa seca. Su posición profesional es representar una mediación neutral. Eso fue lo que solicité. No exactamente, respondió Esteban. Su secretaria solicitó una reunión en este despacho. Pero yo no he aceptado actuar como mediador neutral en ningún momento. Clara frunció el ceño. ¿Perdón? El abogado se quitó las gafas, las dobló con calma y las dejó sobre la mesa. Este despacho representa legalmente al señor Mateo Santamaría desde hace 14 meses. El silencio fue absoluto. Durante unos segundos, nadie se movió. Clara miró a Mateo como si él hubiera cometido una obscenidad. Eso es mentira. Esteban no cambió de expresión. No lo es. No puede ser. Yo elegí este despacho. Usted eligió venir aquí, corrigió Esteban. No eligió mi lealtad profesional. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Esto es una trampa. Mateo lo miró con una tristeza que no era debilidad. No, Rodrigo. Una trampa es hacer firmar documentos falsos a alguien que confía en ti. Esto se llama defensa. Clara golpeó la mesa con la palma abierta. No te atrevas a hablarme así. La secretaria debió escuchar el golpe, porque al otro lado de la puerta se hizo un silencio tenso. Esteban levantó una mano, no para calmar a Clara, sino para marcar el límite. Señora Villalba, le recomiendo moderar el tono. Esta reunión está siendo grabada con consentimiento previo del señor Santamaría y conforme a los fines de protección legal de mi cliente. Clara se quedó inmóvil. ¿Grabada? Rodrigo palideció. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Mateo no apartó la mirada de su esposa. Clara tardó un segundo en recomponerse. Luego sonrió, pero aquella sonrisa ya no tenía elegancia. Era una grieta. Muy bien. Entonces que conste también que mi marido acaba de tenderme una emboscada con un abogado que ocultó su conflicto de interés. Esteban abrió una segunda carpeta. No hay conflicto de interés, porque jamás acepté representarla a usted. Además, su propuesta de acuerdo contiene varias afirmaciones falsas. ¿Falsas? Clara rió. ¿Va a explicarme usted derecho patrimonial a mí? No. Voy a explicarle pruebas. Esa palabra cambió el aire. Pruebas. Mateo vio cómo la mandíbula de Clara se tensaba. La conocía demasiado bien. Sabía que podía soportar insultos, discusiones y escenas familiares. Pero no soportaba perder el control de la información. Clara gobernaba a través de lo que sabía y de lo que ocultaba. Su poder consistía en que los demás siempre llegaran tarde a la verdad. Esta vez, ella había llegado tarde. Esteban colocó sobre la mesa una copia de los documentos que Mateo había descubierto meses atrás. Tenemos indicios sólidos de que la firma del señor Santamaría fue falsificada en al menos 6 autorizaciones relacionadas con Horizonte Norte S.L. Clara no miró los papeles. Absurdo. También tenemos un informe preliminar de peritaje caligráfico. Eso no prueba nada. Prueba lo suficiente para solicitar medidas cautelares. Rodrigo se volvió hacia su madre. ¿Qué documentos?
Clara lo fulminó con la mirada. No te metas. Pero Rodrigo ya no parecía tan seguro. La arrogancia de segundos antes se había convertido en inquietud. No porque le preocupara su padre, sino porque acababa de entender que el suelo bajo sus propios pies quizá no era tan firme. Esteban siguió hablando. Además, hemos reconstruido una serie de transferencias realizadas desde cuentas vinculadas a beneficios generados durante el matrimonio hacia sociedades administradas o asesoradas por el señor Iván Salcedo. Al oír ese nombre, Lucía respiró bruscamente. Clara la miró. Lucía. La joven no se encogió. Por primera vez, sostuvo la mirada de su madre. Yo escuché ese nombre. Clara se quedó helada. No sabes de lo que hablas. Lucía tenía lágrimas en los ojos, pero su voz salió clara. Te escuché en la terraza. Dijiste, cuando Mateo firme, todo será más fácil. También dijiste que Iván ya tenía preparada la estructura. Rodrigo miró a su hermana. ¿Tú sabías? Sabía que algo estaba mal, respondió ella. Lo que no sabía era hasta dónde podía llegar mamá. Clara se levantó de la silla. Esto es ridículo. No voy a quedarme sentada mientras mi propia hija repite fantasías que su padre le metió en la cabeza. Mateo habló entonces, sin elevar la voz. No metas a Lucía en esto. Clara giró hacia él. ¿Y qué vas a hacer? ¿Defenderla? ¿Ahora eres el gran protector? Durante años no fuiste capaz ni de defenderte a ti mismo. Mateo sintió el golpe, pero ya no sangró igual. Durante años pensé que mantener la paz era proteger a mis hijos. ¡Qué conmovedor! Me equivoqué, dijo él. La paz construida sobre humillaciones no es paz. Es miedo bien decorado. Lucía empezó a llorar en silencio. Rodrigo bajó la vista. Clara, en cambio, apretó los dientes. No tienes nada, Mateo. Nada. Aunque logres ensuciar mi nombre con insinuaciones, sigues sin tener nada. Esteban abrió la tercera carpeta. Eso tampoco es exacto. Clara miró al abogado. ¿Qué más inventaron? Esteban sacó varios folios grapados. El proyecto de rehabilitación cultural en Segovia, presentado originalmente por Mateo Santamaría hace 26 años, fue registrado posteriormente bajo una sociedad vinculada a usted. Años después, ese concepto arquitectónico se utilizó como base para una licitación privada que generó beneficios significativos. Por primera vez, Clara perdió color. Muy poco. Casi nada. Pero Mateo lo vio. Rodrigo también. ¿Qué proyecto? Preguntó él. Mateo respondió sin mirarlo. Uno mío. Clara respiró hondo. Era una idea doméstica. Un boceto. Nada registrable. Mateo la miró con una calma que la enfureció más que cualquier grito. Era mi sueño. Ella se rió con crueldad, intentando recuperar terreno. Tu sueño no valía nada hasta que alguien competente supo convertirlo en dinero. Las palabras quedaron suspendidas en la sala. Fue un error. Clara lo supo en cuanto terminó de decirlo. Esteban tomó nota. Lucía se llevó una mano a la boca. Rodrigo cerró los ojos un instante. Mateo bajó la vista hacia sus manos. Durante años, esas manos habían sido motivo de burla, manos de cocinar, de limpiar, de arreglar cortinas, de cuidar plantas, de sostener una casa. Pero antes también habían sido manos de dibujar, de imaginar, de construir. Cuando volvió a mirar a Clara, sus ojos estaban húmedos. Gracias. Clara frunció el ceño. ¿Por qué? Por decirlo tú misma. Esteban añadió. La admisión acaba de quedar registrada.
Clara se dejó caer de nuevo en la silla. Su rostro ya no era una máscara perfecta. Había rabia, sí, pero debajo de la rabia empezaba a aparecer algo más peligroso para ella: miedo. Rodrigo habló con voz baja. «Mamá, ¿usaste un proyecto de papá?» «No seas ingenuo», respondió ella. «En los negocios se aprovechan oportunidades». «¿Y las firmas?» Clara lo miró como si él la hubiera traicionado. «No me cuestiones delante de extraños». Mateo sintió una punzada amarga. Rodrigo no preguntaba por justicia. Preguntaba porque empezaba a temer que la caída de Clara lo arrastrara. Aún así, era la primera vez en años que su hijo no repetía automáticamente la versión de su madre. Esteban cerró la carpeta. «Señora Villalba, el señor Santamaría no firmará su acuerdo. Solicitaremos la suspensión de cualquier movimiento patrimonial relacionado con las sociedades mencionadas, la revisión judicial de las operaciones efectuadas con firmas presuntamente falsas y la compensación correspondiente por los activos ocultados. También estudiaremos acciones civiles y penales». Clara volvió a sonreír, pero esta vez parecía cansada. «¿Penales? No va a atreverse». Mateo la miró. «Sí. Una sola palabra». Clara parpadeó. «Mateo, no seas absurdo. Soy la madre de tus hijos». «Lo sé. Hemos compartido 30 años». «También lo sé». «Entonces no vas a destruirme». Mateo respiró profundamente. «No, Clara. Yo no voy a destruirte. Solo voy a dejar de protegerte de las consecuencias de lo que hiciste». Lucía se cubrió el rostro. Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la sala. «Esto no puede estar pasando». Clara giró hacia él, desesperada por recuperar a su aliado. «Rodrigo, siéntate». «No. Quiero saber si la consultora está comprometida». Mateo cerró los ojos un segundo. Ahí estaba. La preocupación de su hijo no era el daño, sino el negocio. Clara lo entendió también, y ese entendimiento la hirió en su orgullo más que en su corazón. «La consultora está bien», dijo ella. Esteban intervino. «No puedo garantizar eso». Rodrigo palideció aún más. «¿Qué significa?» «Significa que si se demuestra que activos, beneficios o propiedad intelectual fueron desviados irregularmente, varias operaciones podrían ser revisadas, incluidas algunas decisiones tomadas mientras usted ocupaba cargos directivos». Rodrigo se volvió lentamente hacia su madre. «¿Me metiste en esto?» Clara se puso de pie otra vez. «Yo te di una carrera». «¿Me metiste en esto?» repitió él. «Te di un apellido, contactos, un despacho, clientes. No te atrevas a hablarme como si fueras víctima». Rodrigo se rió sin alegría. «Increíble». Mateo observó a su hijo. Durante años había sufrido su desprecio, su indiferencia, su manera de repetir las frases de Clara. En otro tiempo habría querido abrazarlo, decirle que todo se arreglaría, que él no tenía culpa de haber sido moldeado por una madre dominante. Pero esa tarde, Mateo comprendió algo doloroso: amar a un hijo adulto no significaba seguir salvándolo de todo. Rodrigo debía mirar de frente el hombre en que se había convertido. Lucía se levantó también. Tenía el rostro mojado. «Papá, yo quiero declarar lo que escuché». Clara se volvió hacia ella. «No vas a hacer nada». Lucía temblaba, pero no retrocedió. «Sí voy a hacerlo. Soy tu madre. Y él es mi padre». La frase fue sencilla. Pero para Mateo significó más que cualquier documento sobre aquella mesa. Clara dio un paso hacia su hija. «No sabes lo que estás haciendo». Lucía tragó saliva. «Por primera vez creo que sí».
Mateo no pudo evitar que una lágrima le resbalara por la mejilla. No la ocultó. Ya no sentía vergüenza por llorar. Había llorado demasiadas veces en silencio, ahora sus lágrimas no eran derrota. Eran prueba de que todavía quedaba algo vivo en él. Esteban se levantó. Daremos por concluida esta reunión. Señora Villalba, recibirá comunicación formal por los canales correspondientes. Le recomiendo no contactar directamente con mi cliente fuera de lo estrictamente necesario. Clara soltó una carcajada. ¿Su cliente? Mateo. ¿Desde cuándo él decide algo? Mateo se puso de pie. No lo hizo rápido. No buscó imponer presencia. Simplemente se levantó y aquel gesto bastó para cambiar la proporción de la sala. Desde ahora. Clara lo miró con odio. Te vas a arrepentir. Tal vez, dijo Mateo. Pero será un arrepentimiento mío. No una vida diseñada por ti. Salió de la sala sin esperar permiso. Lucía fue tras él. Rodrigo permaneció unos segundos, atrapado entre su madre y la puerta. Luego tomó su chaqueta y salió también, aunque no miró a Mateo al pasar. Clara quedó sola con Esteban. El abogado recogió los documentos con calma. Señora Villalba. Ella lo miró con los ojos encendidos. Usted no sabe con quién se ha metido. Esteban guardó las gafas en su estuche. Me temo que esa frase describe mejor su situación que la mía. Cuando Mateo llegó a la calle, el aire frío de Madrid le golpeó el rostro. La tarde estaba cayendo y los cristales de los edificios reflejaban una luz dorada, casi irreal. Durante un momento, no pudo caminar. Se quedó quieto en la acera, con las manos en los bolsillos, sintiendo que su cuerpo no sabía qué hacer con la libertad. Lucía se acercó a su lado. Papá. Él la miró. Ella intentó hablar, pero el llanto se lo impidió. Mateo abrió los brazos y su hija se refugió en ellos como cuando era pequeña. La sostuvo sin reproches. Sin preguntarle por qué había tardado tanto. Sin exigirle que compensara los años de silencio en una sola tarde. Perdóname, susurró Lucía. Mateo cerró los ojos. Vamos a tener tiempo para hablar. No merecías nada de esto. Nadie merece vivir sin respeto en su propia casa. Ella se apartó apenas. ¿Qué va a pasar ahora? Mateo miró hacia el edificio donde Clara seguía probablemente intentando recomponer su mundo con llamadas urgentes y amenazas medidas. Ahora empieza lo difícil. ¿Más difícil que esto? Mateo sonrió con tristeza. Sí. Porque ahora hay que aprender a vivir sin la costumbre de obedecer al miedo. Los días siguientes fueron una tormenta. Clara intentó llamarlo 37 veces la primera noche. Mateo no respondió. Después llegaron mensajes. Tenemos que hablar como adultos. Estás dejando que ese abogado te manipule. Piensa en tus hijos. Si sigues adelante, no habrá vuelta atrás. Mateo, por favor. Ese último mensaje fue el más peligroso. No porque fuera sincero, sino porque imitaba la ternura de los primeros años. Mateo lo leyó sentado en una habitación de hotel sencilla, cerca de Atocha, donde se había instalado temporalmente por recomendación de Esteban. Durante varios segundos, el pasado intentó tenderle una trampa, la Clara joven, la Clara que reía en un piso pequeño de Chamberí, la Clara que le tomó la mano en el hospital cuando nació Rodrigo. Pero el pasado no estaba sentado frente a él. Frente a él estaba el móvil con los mensajes de una mujer que solo pedía diálogo cuando perdía poder. Mateo apagó el teléfono. A la semana siguiente, se presentaron las primeras medidas legales. Las cuentas vinculadas a Horizonte Norte fueron congeladas preventivamente. Varias operaciones quedaron bajo revisión.
Iván Salcedo desapareció de las reuniones de la consultora y dejó de responder llamadas. Clara pasó de amenazar a negociar, de negociar a suplicar y de suplicar a acusar. Rodrigo fue citado para declarar sobre documentos internos firmados durante su gestión. Aquello lo rompió más de lo que Mateo esperaba. Una noche, casi un mes después de la reunión en el despacho, apareció en la puerta del hotel. Mateo abrió y encontró a su hijo con el rostro demacrado, sin corbata, con barba de varios días. ¿Puedo entrar? Mateo dudó apenas. Pasa. Rodrigo entró como si aquel cuarto modesto le pareciera una humillación personal. Miró la cama. La mesa pequeña, la maleta abierta. ¿Estás viviendo aquí? Temporalmente. Rodrigo se pasó una mano por el rostro. Mamá dice que quieres destruirnos. Mateo cerró la puerta. ¿Y tú qué crees? Rodrigo no respondió. Se sentó en una silla y apoyó los codos en las rodillas. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía un ejecutivo arrogante. Parecía un niño grande descubriendo que el mundo que le prometieron era de papel. No sé qué creer. Mateo se sentó frente a él. Entonces empieza por los hechos. Rodrigo soltó una risa amarga. Los hechos son que la consultora está en problemas, mamá está fuera de control, Lucía no le habla y yo puedo terminar involucrado en una investigación que ni siquiera entiendo del todo. ¿Firmaste documentos sin leer? Rodrigo levantó la vista, ofendido. Mateo no suavizó la pregunta. ¿Los firmaste? El orgullo de Rodrigo se quebró un poco. Sí. Mateo asintió lentamente. Yo también. Rodrigo tragó saliva. Aquella frase fue un puente pequeño, pero real. Papá. Mateo sintió el impacto de esa palabra. Hacía años que Rodrigo no la pronunciaba así, sin fastidio ni ironía. Dime. Rodrigo bajó la mirada. Yo fui un imbécil contigo. Mateo no respondió enseguida. La disculpa estaba incompleta. Era pobre para tantos años de desprecio. Pero también era la primera piedra de algo que, quizá, algún día podría reconstruirse. Sí, dijo Mateo. Lo fuiste. Rodrigo cerró los ojos. Tal vez esperaba absolución inmediata. No la recibió. Lo siento. Me alegra escucharlo. ¿Eso es todo? Mateo lo miró con firmeza. No voy a castigarte, Rodrigo. Pero tampoco voy a fingir que una disculpa borra años. Si quieres reparar algo, tendrás que hacerlo con actos. Rodrigo asintió, vencido. Esteban me dijo que puedo colaborar. Puedes decir la verdad. Eso hundirá a mamá. Mateo respiró hondo. La verdad no hunde a nadie que no haya construido su casa sobre mentiras. Rodrigo lloró entonces. No de forma elegante. No con una lágrima discreta. Lloró con rabia, con vergüenza, con miedo. Mateo lo observó y sintió el viejo impulso de consolarlo de inmediato. Pero esta vez no lo hizo para tapar la consecuencia. Solo se acercó, puso una mano sobre su hombro y permaneció allí. A veces, amar era acompañar sin rescatar. Lucía declaró 2 semanas después. Lo hizo con la voz temblorosa, pero sin retractarse. Contó lo que había escuchado en la terraza. Entregó capturas de mensajes que Clara le había enviado intentando presionarla. También reveló algo que Mateo no sabía. Durante meses, su madre había intentado convencerla de firmar un poder para mover parte de una cuenta familiar por seguridad. La red se estrechó. Iván Salcedo intentó culpar a Clara. Clara intentó culpar a Iván. Ambos comenzaron a destruirse con la misma frialdad con la que habían planeado destruir a Mateo. El proceso duró meses.
No fue cinematográfico en el sentido fácil. No hubo una única audiencia donde todo se resolviera entre aplausos. Hubo papeles, esperas, llamadas, revisiones, noches de insomnio, reuniones interminables. Hubo días en que Mateo se sintió exhausto y pensó que quizá habría sido más sencillo firmar y desaparecer. Pero entonces recordaba la frase de Clara. Hazlo con la poca dignidad que te queda. Y se levantaba. Porque ya no luchaba por dinero solamente. Luchaba por el derecho a mirarse al espejo sin sentirse cómplice de su propio borrado. 8 meses después, se alcanzó un acuerdo judicial parcial. Clara aceptó devolver activos desviados, reconocer la participación de Mateo en bienes acumulados durante el matrimonio y compensarlo por el uso no autorizado de su proyecto arquitectónico. Las investigaciones sobre falsificación y administración desleal siguieron su curso por separado. La consultora perdió clientes, prestigio y poder. Rodrigo renunció antes de ser expulsado, colaboró con la investigación y empezó desde abajo en una empresa pequeña donde nadie conocía su apellido. Clara tuvo que vender la casa del barrio de Salamanca. Aquella casa que Mateo había cuidado durante años. El día que fue a recoger sus últimas cosas, entró acompañado por Lucía. El apartamento estaba lleno de cajas. Las paredes, antes cubiertas de cuadros caros, tenían rectángulos más claros donde no había llegado el sol. Todo parecía provisional, desnudo, como si la grandeza de Clara nunca hubiera sido más que una decoración bien iluminada. Clara estaba en el salón. Vestía de blanco, pero ya no irradiaba poder. Seguía siendo una mujer hermosa, elegante incluso en la derrota, pero había algo endurecido en su rostro. Algo que no era fortaleza, sino resistencia a aceptar cualquier culpa. «Viniste», dijo. Mateo asintió. «A recoger mis cosas». Clara miró a Lucía. «¿También vienes a vigilarme?» Lucía no respondió. Mateo caminó hacia el estudio. Allí estaban sus cajas, libros, cuadernos, planos antiguos, fotografías. Entre ellas encontró una maqueta pequeña, cubierta de polvo. Era del proyecto de Segovia. Creyó haberla perdido hacía años. La tomó con ambas manos. Clara apareció en la puerta. «Siempre fuiste sentimental». Mateo miró la maqueta. No. Solo recordaba quién era antes de olvidarlo. Ella cruzó los brazos. «¿Estás satisfecho?» Mateo levantó la vista. No. Clara pareció sorprendida. «Pues deberías. Ganaste». «No, Clara. Nadie gana después de destruir una familia. Solo hay personas que dejan de perder». La frase la irritó. «Sigues hablando como si fueras moralmente superior». «No lo soy». «Entonces deja de mirarme así». «¿Cómo?» Clara apretó los labios. «Como si ya no pudieras odiarme». Mateo guardó silencio. Esa era la verdad que más la humillaba. Mateo no la odiaba. Había noches en que aún le dolían recuerdos buenos. Había mañanas en que despertaba esperando escuchar sus pasos. 30 años no desaparecían con una sentencia ni con una firma. Pero el amor, cuando había sido maltratado demasiado tiempo, cambiaba de forma. Dejaba de ser deseo de volver y se convertía en duelo. «No quiero odiarte», dijo él. «Sería seguir viviendo alrededor de ti». Clara tragó saliva. Por un segundo, apenas uno, su máscara se quebró. «Mateo». Él levantó una mano con suavidad. «No». Ella se quedó callada. «No me pidas ahora que escuche lo que nunca quisiste decir cuando todavía importaba». Clara bajó la mirada. Quizá hubo arrepentimiento. Quizá solo miedo a la soledad. Mateo ya no necesitaba distinguirlo.
Tomó sus cajas. Antes de salir, se detuvo en la terraza. Las plantas seguían allí. Algunas secas. Otras milagrosamente vivas. El jazmín estaba marchito, pero el olivo pequeño resistía en una maceta agrietada. Mateo lo tocó con los dedos. «Me llevo este». Clara no objetó. Lucía lo ayudó a cargarlo hasta el coche. Meses después, Mateo alquiló un pequeño local en una calle tranquila de Lavapiés. No era grande ni lujoso. Tenía paredes blancas, suelo de madera gastada y una ventana amplia por donde entraba luz por las tardes. En la puerta colocó un rótulo sencillo. Mateo Santamaría, Arquitectura y Rehabilitación Comunitaria. El primer día, llegó temprano. Abrió la puerta, dejó entrar el aire y colocó el olivo junto a la ventana. Luego puso sobre la mesa la vieja maqueta del proyecto de Segovia. No esperaba convertirse en un arquitecto famoso. No buscaba premios ni revistas ni aplausos. Quería trabajar. Quería dibujar. Quería usar lo que sabía para crear espacios dignos, pequeños, reales. Centros vecinales, bibliotecas de barrio, viviendas para mayores, patios donde los niños pudieran jugar sin miedo. Lucía fue la primera en visitarlo. Trajo café y 2 croissants. No sabía que se lleva a una inauguración de oficina, dijo con una sonrisa tímida. Mateo la abrazó. Esto está perfecto. Ella miró alrededor. Es bonito. Todavía está vacío. No. Está empezando. Mateo sonrió. Poco después llegó Rodrigo. Traía una planta de lavanda. Se quedó en la puerta, incómodo, como si no supiera si tenía derecho a entrar. Mateo lo vio y le hizo un gesto. Pasa. Rodrigo entró. Pensé que, bueno, que quizá te gustaría tener otra. Le entregó la planta. Mateo la recibió. Gracias. Hubo un silencio. Rodrigo miró la mesa. Los planos, la luz. Se parece a ti. Mateo alzó las cejas. ¿El local? Sí. Tranquilo. Pero no débil. Lucía miró a su hermano con sorpresa. Mateo también. Rodrigo bajó la vista. Estoy intentando aprender la diferencia. Mateo colocó la lavanda junto al olivo. Entonces ya empezaste. No se abrazaron ese día. Todavía había heridas. Todavía había conversaciones pendientes, reproches que surgirían, silencios que habría que limpiar con paciencia. Pero Rodrigo se quedó a tomar café. Lucía se sentó en el suelo a revisar muestras de pintura. Mateo abrió una carpeta nueva. Por primera vez en muchos años, la familia no estaba reunida alrededor del miedo a Clara. Estaba reunida alrededor de una posibilidad. Clara no asistió. Envió un mensaje esa noche. Vi el rótulo. Supongo que al final conseguiste tu pequeño sueño. Mateo leyó la frase 2 veces. Antes, habría sentido la necesidad de responder con una explicación, una defensa, una herida. Esta vez escribió solo. Sí. Y apagó el teléfono. Un año después, Mateo inauguró su primer proyecto completo, la rehabilitación de una antigua nave municipal convertida en biblioteca y centro cultural para un barrio obrero del sur de Madrid. No era un edificio imponente, pero tenía luz, madera clara, patios interiores y una sala de lectura infantil con ventanas bajas para que los niños pudieran mirar los árboles. El día de la inauguración, Mateo llevó un traje sencillo. Esteban Llorente asistió como invitado y, al verlo nervioso, le dijo: ¿Recuerdas cuando me preguntaste cuánto podían quitarte legalmente? Mateo sonrió. Lo recuerdo. Me alegra ver que no pudieron quitarte esto.
Mateo miró el edificio. Tardé mucho en entender que esto no estaba en sus manos. Lucía tomó fotografías. Rodrigo ayudó a colocar sillas. Algunos vecinos entraban con curiosidad, tocaban las mesas, recorrían los pasillos, comentaban la luz. Una niña de unos 8 años se acercó a Mateo y le preguntó: ¿Usted hizo esta biblioteca? Mateo se agachó un poco para mirarla a los ojos. Ayudé a hacerla. Está bonita. Él sintió un nudo en la garganta. Gracias. La niña corrió hacia la sala infantil. Mateo la vio desaparecer entre estanterías nuevas y cojines amarillos. Entonces comprendió que la justicia no siempre llegaba como uno la imagina. A veces no era ver a quien te hirió de rodillas. A veces no era escuchar una disculpa perfecta ni recuperar intacto todo lo perdido. A veces la justicia era estar de pie, en un lugar construido con tus propias manos, mientras el mundo volvía a pronunciar tu nombre sin burla. Mateo Santamaría. Arquitecto. Padre. Hombre. Al final del acto, Lucía se acercó con los ojos brillantes. Estoy orgullosa de ti, papá. Mateo la abrazó. Rodrigo se quedó a un lado, emocionado, sin saber qué hacer con las manos. Mateo extendió un brazo y lo incluyó también. Su hijo dudó un segundo, luego se dejó abrazar. Los tres permanecieron así en medio del murmullo de la gente. No eran una familia perfecta. Nunca volverían a ser la familia de las fotografías antiguas. Pero quizá podían ser algo más honesto, personas heridas intentando no repetir el daño. Esa noche, cuando Mateo volvió a su pequeño apartamento, regó el olivo que había rescatado de la terraza de la casa. Había brotado de nuevo. Hojas verdes, pequeñas, firmes. Se sentó junto a la ventana con una taza de té. Madrid brillaba afuera, inmensa y tranquila. Pensó en Clara, pero ya no con dolor agudo. Pensó en ella como se piensa en una casa abandonada donde alguna vez hubo música. Con tristeza, sí, pero sin deseo de volver. Luego abrió un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: Proyecto para un centro de oficios. Luz al norte. Patio central. Talleres abiertos. Un lugar donde nadie tenga que sentirse inútil. Se quedó mirando esa última palabra. Inútil. Durante años se la habían arrojado como una sentencia. Ahora la veía sobre el papel y ya no le pertenecía. La tachó con una línea firme. Debajo escribió: Digno. Y por primera vez en mucho tiempo. Mateo sonrió sin esfuerzo. Porque Clara lo había llevado a un despacho para quitarle lo poco que, según ella, le quedaba. Pero no sabía que el abogado trabajaba para él. No sabía que el silencio de Mateo ya no era su misión. No sabía que un hombre puede pasar años inclinado sin olvidar del todo cómo ponerse de pie. Y cuando finalmente lo hizo, no necesitó destruir a nadie para recuperar su lugar. Solo necesitó decir la verdad. Y caminar hacia una vida donde su nombre, su voz y su dignidad volvieran a pertenecerle.